solicitamos a continuación al doctor Alfredo Jalife que nos haga el favor de hacer uso de la palabra. El doctor Alfredo Jalife es especialista en neuroendocrinología y es egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición y de Neurología y Neurocirugía. Obtuvo en la Universidad de las Américas la maestría en Administración de Empresas. Fue invitado a dar un curso en la Catedral de Treveris en Alemania, galardonado con la Cátedra UNESCO. Es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM en Geopolítica y Negocios Internacionales, profesor de licenciatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM. Fue profesor de Geografía Económica, Relaciones Internacionales y Finanzas Internacionales en la Universidad de las Américas. Le cedo el uso de la palabra al doctor Alfredo Jalife. Muy amable, senador Labastida, agradezco la invitación del Senado de la República y antes de abordar mi tema quisiera recordar qué quiere decir la palabra república, que obviamente representan ustedes los senadores. Viene de res pública, es decir, la cosa pública y no la cosa privada. Es decir, ustedes están ungidos de la preservación de los derechos y obligaciones a nivel público, no a nivel privado, porque aquí, honestamente, he estado oyendo ponencias que parecen más bien que estamos en una empresa transnacional más. Bueno, dicho esto, la reforma calderonista peca de reduccionismo fiscalista neoliberal y ostenta como defecto principal la evasión de la brújula geoestratégica al desconectarse cándidamente de la realidad internacional y su nueva correlación de fuerzas, es decir, la severa crisis financiera del G7 y la OTAN, el desmoronamiento del neoliberalismo global, la decadencia de Estados Unidos y, sobre todo, el eludir la geopolítica contemporánea, el incipiente orden multipolar y el nuevo orden geoenergético mundial. Mercantilmente vinculada al proyecto estadounidense del tripartita ASPAN, al que ya se refirió extensamente Manuel Bartlett, el doctor Manuel Bartlett, la reforma calderonista forma parte de la caduca globalización petrolera controlada por las vetustas 7 hermanas privadas anglosajonas, desfasada y en contra de las nuevas corrientes de la historia. Tampoco toma en cuenta la grave crisis financiera global, la consecuente insolvencia de los grandes bancos anglosajones y españoles que controlan a las virtuales petroleras adquirientes y, peor aún, elimina el intrínseco valor geoestratégico del petróleo como una característica del nuevo poder mundial. Así como hasta 1971 el patrón oro significó el barómetro de la economía mundial, hoy, de facto, el patrón es el oro negro. ¿Cuál es la prisa para tomar decisiones precipitadas y unilaterales como la que aprobaron sobre los biocombustibles, que pueden ser erróneas y hasta letales? Hoy la desprivatización, renacionalización y o reestatización de los hidrocarburos significan la verdadera modernidad. Y cito al diccionario de Oxford Illustrated, ¿qué significa modernidad? Que veo se está usando en sentido contrario. Cito: la tendencia de los tiempos presentes. Cierro la cita. En el reciente 11º Foro Internacional de Energía celebrado en Roma, se asentó que los estados nacionales poseen ya el 95% de las reservas mundiales. Repito, 95% de las reservas mundiales de hidrocarburos frente al desplome a un 5% de las transnacionales privadas, primordialmente anglosajonas, tendencia que epitomiza exquisitamente ExxonMobil, la primera transnacional privada mundial que, pese a la obtención de los mayores ingresos de su historia, ha declinado su cotización bursátil debido tanto
a su baja productividad como al desplome de sus reservas mundiales. Como consecuencia de la debacle militar anglosajona en Irak, los protectores de las añejas 7 hermanas transnacionales privadas, se ha gestado un nuevo orden geoenergético mundial que beneficia a los estados nacionales productores de hidrocarburos que detentan alrededor de la mitad del total de 3 millones de dólares, trillions en anglosajón o trillones en anglosajón, en fondos soberanos de riqueza, provenientes en su gran mayoría de los cuantiosos ingresos del oro negro que ha roto la barrera psicológica de 147 el barril. Recuerdo que el mayor negocio lícito, no estoy hablando de negocios ilícitos, el mayor negocio lícito del planeta son los hidrocarburos, que arrojaron el año pasado más de 4 millones de dólares. El rotativo británico neoliberal de Financial Times cataloga a las principales empresas estatales como las nuevas 7 hermanas del siglo XXI: Gazprom de Rusia, Aramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, PetroChina, Petronas de Malasia, PDVSA de Venezuela y Petrobras de Brasil, que han desplazado a las otrora omnipotentes transnacionales privadas anglosajonas, las añejas 7 hermanas, que en la década de los 70 del siglo pasado llegaron a controlar hasta el 80% de las reservas mundiales. Más aún, este es un dato que proporcionó un gran empresario nacionalista, que es hasta familiar de los padres fundadores de Brasil, Ricardo Amaral, que además tiene un doctorado en economía y en finanzas. Se calcula que en los próximos 20 años los países productores del Golfo Pérsico obtendrían a un precio módico de $80 el barril un colosal flujo de caja que equivale a casi el 75% del Producto Interno Bruto Mundial actual. Nos encontramos en un nuevo orden geoenergético mundial. La demanda sustancial es dominada por China, India y aún por los mismos países del Medio Oriente, mientras los principales países de la OCDE y la OTAN han pasado a segundo término. El centro de gravedad mundial de la demanda se ha trasladado de Estados Unidos a China y esta última marcará mayormente la tendencia en los precios. Del lado de la oferta, el centro de gravedad de la geoenergía se ha desplazado al Golfo Pérsico, la nueva placa tectónica geopolítica del planeta. La grave dificultad de las transnacionales privadas anglosajonas yace en que han perdido su posicionamiento en el Medio Oriente, donde se encuentran las principales reservas de petróleo convencional y donde básicamente pueden invertir las compañías nacionales pese a su estrecha relación con Estados Unidos y Gran Bretaña. Fatih Birol, economista en jefe de la Agencia Internacional de Energía con sede en París, sentencia que, cito, aunque las transnacionales privadas puedan poseer el capital y la tecnología, no tienen acceso a las reservas, se cierra la cita, de los principales productores del mundo, que son los estados nacionales como Rusia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela, etcétera, etcétera, quienes poseen inmensas cantidades recuperables de hidrocarburos y han optado por una política moderada de producción a sabiendas del valor geoestratégico de sus reservas, que prefieren legar como riqueza a sus generaciones futuras. En la fase de reajuste del nuevo orden geoenergético global, se gana más conservando las reservas, que son monetizables, que despilfarrándolas mediante una producción desbrújulada. Se desprende que en el nuevo orden geoenergético mundial el problema no es de inversiones foráneas ni de tecnología finalmente alquilables, sino geopolítico y catastral. Además, que nadie desea incrementar psicóticamente la producción para no abaratar los precios. Arjun Murthy, gurú energético de Goldman Sachs, admite
que los principales estados productores de hidrocarburos, cito, poseen suficiente capital, los fondos soberanos de riqueza, para desarrollar su propia industria energética. Con altos precios no necesitan capital occidental. Cierro la cita, Barron's, del 9 de julio de este año. Cuando las transnacionales anglosajonas, en su plena decadencia, para no decir extinción en los próximos 10 años, y esto lo dice el Financial Times, tienden a su integración vertical, Pemex plantea su desintegración holística y pretende entregar una parte sustancial de sus actividades hiperrentables en refinación y petroquímica, ya no se diga su infraestructura de oleoductos y sus reservas en aguas profundas, a sus competidores globales. Se pretende decretar así la impotencia creativa y o la pulverización silenciosa y oficiosa de Pemex frente a sus competidores globales, léase la española Repsol, de menor ranking y carente de tecnología de punta. Recuerdo el último ranking de la revista Fortune, donde aparecen las 500 principales empresas globales. Pemex aparece en el lugar 42 y Repsol en el 92. Resulta ahora que los patos le disparan a las escopetas. No se puede soslayar que el desmantelamiento de Pemex inició con la liberalización parcial del gas, el síndrome Iberdrola. A nuestro humilde entender, el gas sería de mayor relevancia en el futuro cercano que el mismo petróleo, debido a su menor contaminación y a su mejor capacidad energética en igualdad de condiciones. Tal parece que la reforma calderonista no se ha enterado de la guerra de los oleoductos en el Cáucaso y Asia Central, que marca la importancia geopolítica de su transporte territorial, y donde la revista The Economist incluso dice que ahí se puede significar por esos gasoductos y oleoductos la Tercera Guerra Mundial. El inconveniente no solamente radica en la construcción de gasoductos, sino en los alcances geopolíticos, como sucedió cuando James Schlesinger Jr., primer secretario de Energía de Estados Unidos en la administración Carter, por cierto, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa, prefirió el gas canadiense y dejó al gobierno de López Portillo, donde recuerdo figuraba nada menos que Jesús Reyes Heroles Sr. como secretario de Gobernación, colgado de la brocha con las llaves en la mano del gasoducto Cactus Reynosa. Hoy México quema en forma esquizofrénica su gas en el sur y lo importa del norte, mientras concede más de la cuarta parte de su control a España, país que, por cierto, carece prácticamente de hidrocarburos. Tampoco se puede soslayar que la reforma calderonista constituye un eslabón más de avanzada en la aplicación fehaciente de varios planes neoliberales promovidos por Estados Unidos. El documento de captura energética de México, Los Nuevos Horizontes, The New Horizons, publicado en septiembre de 2001, un año inolvidable, por el Centro Estratégico de Estudios Internacionales, con sede en Georgetown, Washington, donde aparece la rúbrica de Jesús Reyes Heroles Jr., además de la Universidad de Austin, del ITAM y del SIDAC, una entidad fantasmagórica. El documento Los Nuevos Horizontes contó con el apoyo del influyente Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York y luego se expandió mediante el Consejo de Competitividad de América del Norte, que privatiza la integración energética tripartita con el apoyo local del CIDE. Recuerdo el ranking de competitividad. Estados Unidos tiene el primer lugar mundial y México acaba de derrumbarse al 56. ¿Cómo podemos nosotros hablar de competitividad entre desiguales? Llama la atención que la UNAM, mi universidad, la máxima universidad de México y Latinoamérica, que ni es instituto como el ITAM,
ni centro como el CIDE no haya sido invitada a escudriñar el documento Los Nuevos Horizontes. 5 años más tarde se concretan los Nuevos Horizontes con el ASPAN. El 23 de marzo del 2005, en Waco, Texas, que los mandatarios Bush de Estados Unidos, Martin de Canadá y Fox de México celebran un acuerdo a espaldas del Congreso y de la Nación. 3 años más tarde al ASPAN emerge la reforma calderonista y lo que se nacionalizó a un poco más de $2 el barril. 70 años más tarde se pretende desnacionalizar cuando el barril ha alcanzado $147. En contrapunto, en Brasil cunde la presión gubernamental, empresarial y ciudadana para renacionalizar en su totalidad a Petrobras, que controla el Estado en 55%. Edison Lobao, ministro de Minas y Energía, afirmó la semana pasada que algunos bloques licitados en el pasado por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles, la ANP, serán, cito, retomados por el Estado a causa del retraso del cronograma de exploración, cierro la cita, debido a la escasez de plataformas perforadoras y navíos sonda en aguas profundas. Sustentó que, cito, lo ideal es que Petrobras fuera 100% nacional, se cierra la cita, y agregó, abro la cita, en la actualidad el 60% de las acciones se negocian en una bolsa de valores y el 80% de ese total está en manos de los estadounidenses. No podemos entregar toda esta riqueza a un puñado de inversionistas. Se cierra la cita, Jornal O Estado de Sao Paulo, 15 de julio reciente. Una grave carencia de la reforma calderonista es que mediante su privatización tangencial se puede gratificar a las principales transnacionales violadoras de derechos humanos y devastadoras del medio ambiente. En sus componentes detectables, en medio de una deliberada ininteligibilidad, la reforma calderonista se parece tanto a la fracasada privatización de Boris Yeltsin, que sumió a Rusia en la inopia, así como a la captura de la riqueza de los hidrocarburos en Irak, se recuerda, un país invadido por las transnacionales privadas anglosajonas. Vladimir Putin, antes de dejar la presidencia, después de haber multiplicado 5 veces el Producto Interno Bruto, repito, multiplicado 5 veces el Producto Interno Bruto, en 8 años, gracias primordialmente a la desprivatización, renacionalización y o reestatización, firmó una ley que restringe la inversión foránea en 42 sectores estratégicos que incluyen la energía, las telecomunicaciones y el sector aeroespacial. Bueno, hasta las televisoras y la radio, con eso les digo todo. Cualquier inversión foránea, privada o estatal, requerirá de permisos especiales de un comité presidido por el primer ministro. The Financial Times, 5 de mayo reciente. El flamante presidente ruso Dmitry Medvedev acaba de firmar una ley para desarrollar las inmensas reservas del Ártico, exclusivamente por las empresas estatales, con un mínimo de 5 años de experiencia. Toronto Star, 19 de julio reciente. Rusia nacionaliza así la extracción de las aguas profundas del Ártico, donde se ubicaría el 25% de las reservas planetarias de hidrocarburos. Pareciera que los relevantes países productores de hidrocarburos
le dan la vuelta a la privatización doméstica y o foránea mediante la eclosión de empresas estatales que han florecido en Rusia y China. En realidad, bajo el modelo de la globalización financiera, todas las privatizaciones domésticas son parcialmente, cuando no mayoritariamente, foráneas, debido a su cotización y control en las bolsas de valores de Wall Street y la City. Sin el control financiero de los estados, en el mejor de los casos, cualquier mañana las reservas de hidrocarburos pueden pasar darwinianamente a manos de las transnacionales foráneas mediante una captura hostile takeover bursátil. Los países del G7 y la OTAN que cobijan a sus transnacionales petroleras privadas exigen lo mejor de los dos mundos. Reclaman la apertura de los países productores, valetudinarios militarmente, mientras cierran el paso a las inversiones foráneas bajo el ardid protector del patriotismo económico y o el nacionalismo económico, como sucedió en marzo del 2005, cuando la estatal Chinese National Offshore Oil Corporation pretendió adquirir con dinero fresco por 18,000 millones a la californiana Unocal, que finalmente fue adquirida con papel chatarra bursátil por Chevron Texaco. Cabe señalar que la californiana Unocal es el tercer principal miembro del estratégico oleoducto BTC, Bakú, Tbilisi, Ceyhan, que conecta el mar Caspio al mar Mediterráneo. Es comprensible que Estados Unidos resguarde sus activos geoestratégicos en detrimento de triviales consideraciones mercantilistas. Recuerdo incluso un reciente artículo del geoestratega estadounidense Henry Kissinger, quien, precisamente debido al temor que existe en Estados Unidos a que los fondos soberanos de riqueza del BRIC, es decir, de Brasil, Rusia, India y China, y de los países productores del Golfo Pérsico, no se lleven las joyas estratégicas de Estados Unidos, por lo que ha escrito de que se debe frenar y poner restricciones a sus sectores estratégicos, sobre todo en el sector energético. Entonces yo me pregunto por qué, si dos potencias del tamaño de Estados Unidos y Rusia consideran al petróleo como arma estratégica, ¿por qué México no lo hace? Sorprende que México, un país muy vulnerable desde el punto de vista militar, cuando su principal fuerza ha sido su pacifismo y su otrora gloriosa política exterior antes de ser descuartizada por Castañeda Guzmán, ignore, al riesgo de su propio suicidio, las alertas geopolíticas de las dos principales potencias nucleares como Rusia y Estados Unidos, que definen a los hidrocarburos como arma estratégica. Bueno, conclusión, me salto. En el contexto de la mayor crisis multidimensional de la historia y de la disgobernabilidad global que conjugan la crisis financiera del G7 y la OTAN, y las crisis energética y alimentaria en medio del cambio climático, la reforma calderonista se abre temerariamente a la participación rentista y asociada de parte de sus competidores transnacionales, cuando hay que cerrar las ventanas domésticas frente a los vendavales externos con el fin de meditar sabiamente sobre los alcances de las exequias del viejo orden mundial unipolar y su también caduco orden geoenergético transnacional, frente al asentamiento del incipiente nuevo orden mundial multipolar y su flamante orden geoenergético estatal, cuando no se sabe a ciencia cierta la capacidad empresarial de las empresas privadas domésticas y o foráneas congraciadas, cuando muchas de ellas se encuentran en franca insolvencia financiera y peor, cuando ni siquiera se conoce la identidad del próximo presidente de Estados Unidos, con quien negociar el destino del TLC, el ASPAN y el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Y ya, concluyo ahora. Cuando el Estado mexicano ha sido despojado de prácticamente todos sus sectores estratégicos, donde resalta la banca, la reforma calderonista exhibe perturbadores elementos balcanizadores al haber fracturado a la nación
y parece desembocar en la dependencia energética foránea, en inversiones y tecnología. Aunque no viniese en la Constitución, por simple geoestrategia y seguridad nacional energética, el Congreso tiene la misión histórica de rechazar la reforma fiscalista neoliberal del Ejecutivo. Hoy, quien domina el petróleo, los alimentos y el agua, controla al mundo. Nosotros no deseamos dominar al mundo, pero tampoco queremos que nos controlen. Muchas gracias. Solicito a continuación al doctor Alfredo Jalife que nos haga el favor de hacer uso de la palabra. Bueno, en la invitación viene relaciones con compañías extranjeras. Yo hasta donde me quedé, no nos especificaron si las relaciones son nada más jurídicas o geopolíticas. No entiendo ninguna relación jurídica sin un orden geopolítico mundial. Luego me preocupa mucho que algunos, lo digo respetuosamente, verdaderamente sí están desconectados con la realidad, y les voy a citar al periódico portavoz del modelo neoliberal global, que es el Financial Times, y a su editor en jefe, el economista Martin Wolf, que dice que el modelo neoliberal global fue sepultado el 14 de marzo, le pone hasta fecha, el día que la Reserva Federal rescató a través de JP Morgan al banco quebrado Bear Stearns. Yo les recomiendo que hay que tener mayor cultura financiera global y no nada más eminentemente jurídica, pero muy reduccionista, porque yo también les recuerdo, yo vengo de un país de origen que tuvo la escuela de derecho más importante en el Imperio Romano, donde estaba nada menos que Papino y Ulpiano, que es la escuela de Beirut. Es decir, el orden jurídico es parte del modelo de la potencia dominante, al menos así nos los enseñaron los textos romanos y griegos. Pero eso no es lo más preocupante. Realmente pareciera que la dinámica, para centrarnos más, de la reforma calderonista haga de lado, por eso hice mucho hincapié en la geopolítica, que es el tema que aparentemente yo domino, y porque fui invitado por el FAP, por el Frente Amplio Progresista. Si no, no me hubieran invitado, si no sería un diálogo de un monólogo, de un solo lado. Entonces, en ese sentido, no podemos perder de vista la historia reciente de México. Es decir, Estados Unidos, y no es ningún secreto, lo dice abiertamente, desea los hidrocarburos de México. Ahí están documentos hasta el cansancio, no en esos términos. Incluso han dicho algunos que hasta el Pentágono ya está vigilando nuestros yacimientos. Pero más allá de eso, les recuerdo dos graves crisis financieras, la de López Portillo al final, con José Andrés de Oteiza, que precisamente para el rescate financiero, de ayuda muy entrecomillada, pues le venden el petróleo a las reservas estratégicas de Estados Unidos directamente, lo cual inicia esta dinámica en la que hemos caído el día de hoy. Y la segunda es el rescate famoso de Clinton, con la quiebra financiera de la dupla Zedillo-Ortiz Martínez, que ustedes lo saben, no se pignoró la Guelaguetza, sino ahí lo que fue pignorado en el Banco de la Reserva de Nueva York, de la Reserva Federal, fueron los hidrocarburos. Luego, otro punto que ahora ya sí quiero hacer a nivel personal, como que la revista Fortune, en su clasificación de este año, se adelanta a muchas cosas. La primera es que ya no ponen a México en los países de refinación, sino nos colocan como un país minero extractor, es decir, un ballet parking de las transnacionales que sí se van a dedicar al valor agregado, que son las petroquímicas, la refinación, construcción de oleoductos, y ya no se diga la exploración, producción en aguas ultraprofundas. Pero en este tenor, a nivel jurídico, también les quiero recordar, para no ser, dos cosas, sobre todo al licenciado Estrada. El arbitraje no es moderno, como usted dice, discúlpeme. Yo no soy abogado, pero tengo una cultura universal. Es una temática que vienen manejando los rabinos desde hace más de 7,000 años, así que tampoco es novedosa. En segundo término, sí les sugiero
que lean detenidamente 3 hechos de la historia cuando nos vayamos al arbitraje, y que está vinculado con los asuntos de poder militar. 1, la guerra de los pasteles en México. 2, la confiscación literal de países como Marruecos en el siglo XIX, y lo más reciente es la confiscación de PDVSA y sus activos de Venezuela por ExxonMobil, que les recuerdo que parece ser aquí a nadie le importa la cuestión ambiental, pero ExxonMobil fue considerada por el Instituto de Economía de Política de Estados Unidos como la primera empresa de las 100 de mayor contaminadora en Estados Unidos. No me quiero imaginar lo que harían aquí en México. Entonces, en esta situación, yo creo que hay que revisar cuidadosamente lo que pasó en el juicio sin precedente, y esto lo dice toda la prensa anglosajona, contra PDVSA, que no solamente fue en un tribunal, fue en 4 tribunales, uno en Manhattan, otro en Londres, otro en las Antillas holandesas y otro en Holanda, y están pidiendo lo mismo, pero 4 veces, porque son 4 juicios. Así como las Torres Gemelas se cobraron el doble seguro porque comentaban que eran gemelas, entonces el cobro del seguro fue también gemelo. Yo creo que hay que ser más cuidadosos y ser menos ligeros, y también optar por ver, sobre todo, las repercusiones de poder y de geopolítica a nivel mundial. Y por último, como propuestas rápidas, pues no hay tiempo para ir, pero sí quiero ser propositivo. 1, recursos de dinero sobran. Banjico tiene cerca de 90,000 millones de dólares, que equivalen en proporción del PIB a 20 veces las divisas que tiene Estados Unidos. No veo por qué no podamos nosotros usar 30,000 millones de dólares de esos 90,000, que además provienen en gran medida de los hidrocarburos, para construir una refinería en cada estado productor, es decir, en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en Campeche y en Chiapas. Segunda propuesta, no podemos entender hoy que desde el punto de vista de la geopolítica de los hidrocarburos, las geofinanzas y la geoeconomía. Si ustedes estudian bien a una empresa como ExxonMobil, usted se va a dar cuenta que sus activos principales los tiene la banca transnacional. Es urgente crear una banca nacional y sobre todo una banca de inversiones que estimule los créditos a Pemex. Muchas gracias. El turno le corresponde al doctor Alfredo Jalife. Muchas gracias. Bueno, pues primero la réplica entre los debatientes. No me gusta pontificar, licenciado Estrada. Usted tiende mucho a pontificar, da adjetivos con ton y son. Y disculpe que yo le diga que su postura no solamente es reduccionista, sino muy ingenua desde el punto de vista geopolítico. Le voy a recordar que el 27 de diciembre de 1938, Cordell Hull anuncia en forma oficial que el único recurso que le queda a Estados Unidos para solucionar el conflicto petrolero después de la nacionalización era recurrir al arbitraje internacional. Fue rechazado por el presidente Cárdenas, por la Cámara de Diputados y el Senado este arbitraje internacional, lo cual tira de tajo su postura de que es la panacea para resolver el asunto de la copropiedad entre las empresas anfitrionas y la del extranjero. Hay un punto que se tocó que es medular, que es la tecnología. A nosotros, nuestros amigos brasileños de Petrobras, que son exitosos, que tienen la mayor tecnología de punta en aguas ultraprofundas, les preguntamos, bueno, ¿y cuánto de tiempo toma aprender tecnología en aguas profundas a un ingeniero? Nos dijeron, y estoy hablando de los ingenieros de Petrobras, los exitosos, 2 años. Entonces, senador Elizondo, si realmente tenemos el complejo de superioridad, que yo festejo, porque yo no tengo ningún complejo de inferioridad, yo creo, ¿por qué no les enseñamos a nuestros ingenieros mexicanos, en lugar de haber quitado los intensivos a la educación, por qué no usamos nuestras casas de estudio, incluyendo hasta el TEC de Monterrey,
ahí no creo que vamos a nacionalizar el conocimiento, podemos poner a quien sea allá a crear con urgencia ingenieros que se dediquen a saber perforar en aguas profundas. Luego, en relación al tema de privatización, es cierto, tienen razón, por eso hasta Aguilar Camín, que no sabe nada de finanzas y menos de petróleo, desmontó lo de la privatización, que ahora el Liceo Bartlett tiene razón. Lo que pasa es que en los términos de la globalización no se usa el término privatización, y Calderón y consortes no mienten cuando lo dicen. Yo les voy a citar al Oxford Analytica de la Universidad de Oxford del 10 de abril, cuyo título sobre la reforma de Calderón dice lo siguiente: liberalización ambiciosa y radical. ¿Qué quiere decir? Liberalización donde nace el modelo neoliberal desde Adam Smith, en el país de Adam Smith, significa el thatcherismo y el Reaganomics económico, es decir, la desregulación de la globalización financiera. Así lo están aceptando en el centro del neoliberalismo global y la globalización, que es Gran Bretaña. Ahora, yo realmente no creo, yo no aquí ni me gusta pontificar y tampoco me creo uno iluminado para decir que yo soy del lado del retroceso, yo soy del lado del progreso. Yo lo único que les puedo decir, con todo mi respeto, es que en el sexenio pasado, al que usted fue secretario de Energía, licenciado Elizondo, y le contesto respetuosamente porque usted ha sido respetuoso. Por eso no le quiero contestar a otros que han sido irreverentes. Entonces, porque a mí me han enseñado, yo vengo del Medio Oriente, que cuando se nos invita, se nos trata bien al anfitrión. Es decir, no se vale ofender cuando quiera cualquiera de ustedes que han ofendido un debate sobre Rusia y Arabia Saudita, lo hacemos en las propias embajadas, pero sin inmunidad. Y nos vemos ahí de tú a tú. Pero yo aquí voy a ser respetuoso de este Senado que me ha invitado, lo cual agradezco. Entonces le contesto respetuosamente, licenciado Elizondo, de que, y ahí dejo la bibliografía de Rusia y Arabia Saudita en el fondo. Usted cita, y la corta mi frase, cuando yo digo cerrar los vendavales externos con el fin de meditar sabiamente sobre los alcances de las exequias del viejo orden mundial unipolar y su también caduco orden geoenergético transnacional frente al asentamiento del incipiente nuevo orden mundial multipolar y su flamante orden geoenergético estatal, cuando no se sabe a ciencia cierta la capacidad empresarial de las compañías privadas domésticas y o foráneas congraciadas, cuando muchas de ellas se encuentran en franca insolvencia financiera, como es el caso del principal banco del mundo, que es Citigroup. Concluyo, yo creo que de ahí no habría ni siquiera discusión. Si usted me demuestra que la globalización sigue vigente como modelo, yo retiraría todo mi debate y mi ponencia. Pero si yo le demuestro que estamos viviendo épocas de retorno del nacionalismo y de nacionalizaciones en el G7, cuando Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos están rescatando a su banca privada. Ya ni hablo de España, que ni cuenta en esto. Entonces, ahí sería muy temerario, muy ligero, y tendríamos ahí, sí, sería el peor pecado capital, regalar a unas empresas privadas el último recurso que nos queda en México y que significa nuestra segunda independencia del nuevo México. Muchas gracias.